Hola, ¿se puede? Levante y yo acabamos de llegar de nuestra rutina matutina nocturna. Vamos. Mañana es uno de mis días libres y aquí los días libres se aprovechan. La cena de hoy es simple, 3 huevos, un poco de lomo y listo. Cuando vives así aprendes que no hace falta mucho más. Mañana toca montaña. Dormir en la furgoneta en invierno tiene lo suyo. Pero despertarte aquí fuera lo cambia todo. Hoy me voy a una ruta que nunca falla. Yebra de Basa, un pueblo pequeño del Pirineo donde arranca un camino muy especial. Levante me acompaña en los primeros pasos. Ruta de las Ermitas. Este camino va subiendo poco a poco por el barranco. Al fondo del valle ya vemos nuestro destino. Lo increíble es que a medida que avanzas empiezan a aparecer ermitas escondidas entre las rocas. Algunas de las ermitas tienen siglos y siguen aquí aguantando nieve, tormentas y silencio. Aquí es cuando el lugar empieza a ponerse serio. El camino se mete por la montaña. El agua aparece por todas partes. Llega el momento de hacer una paradita y coger algo de aire. La cascada ya se deja ver al fondo del valle. El ruido de la cascada empieza a escucharse. Madre mía, ¿cómo está esto? Joder. Estoy subiendo literalmente por la cascada. Y de repente aparece esto. La cascada del Chorro. Uno de esos sitios que por muchas veces que vengas, siempre impresiona. Y justo aquí, pegada a la pared de la montaña, está una de las cosas más increíbles del camino. Una ermita construida dentro de la roca. Imaginar a la gente que subía hasta aquí hace siglos
te hace ver este sitio de otra manera. ¿Habéis visto una ermita dentro de una cueva? Qué pasada, tú. Madre mía. Qué guapo. Qué maravilla es Huesca. Esta puerta. ¿Dónde va? A ver. ¡Ole! ¡Dios! ¡Qué burrada! No, los monjes no eran tontos. Vamos a colocar la piedra donde estaba. Vaya maravilla de sitio. O sea, es que está lleno de agua. Dentro está lleno de charcos, mirad. Que filtra de arriba. Menuda maravilla de lugar. ¡Qué burrada! Después de horas caminando, volver aquí también tiene algo especial. Siempre hay alguien esperando. Una ensalada al sol y poco más hace falta. ¿Ves?
¿Eh? ¿Qué quieres, atún? Toma. Mañana toca volver al curro. Taller esquís y rutina. Y Levante lo sabe. Pero días como este son los que hacen que todo tenga sentido. La libertad no siempre es fácil, pero cuando la encuentras, lo sabes. Si te gusta este tipo de aventuras reales, suscríbete. Porque esto es solo un día más.